Estaba organizando un viaje con mis suegros cuando decidí llamar a mi hijo, Anthony, para ver si tenía algún plan. Voy a practicar, dijo. Ustedes deberían ir y divertirse. Este viaje es un poco raro, ¿estás seguro de que estás bien, mamá? Me preguntó Anthony. Estaré bien, te traeré un recuerdo, solo concéntrate en tu práctica, le respondí. Anthony, mi hijo, siempre ha tenido una pasión por correr maratones, al igual que yo, incluso consiguió una beca universitaria por ello, aunque su escuela está cerca. Se queda en los dormitorios para evitar el viaje diario, solo regresa a casa en los días festivos. Sabía que no podría unirse a nosotros en este viaje, pero aún así pregunté, como esperaba, me dio la misma respuesta. Soy Flora, tengo 46 años y trabajo a tiempo completo. Mi esposo, Esteve, es 4 años mayor que yo y alguna vez fue mi jefe. Es muy capaz y le tengo mucho respeto. Éramos una familia feliz, pero con el paso de los años, nuestra relación ha enfrentado desafíos. Uno de los principales factores ha sido sus padres, especialmente su madre, que nunca me ha gustado y a menudo me ha maltratado. Al principio, Esteve me defendía porque vivíamos lejos de sus padres y no los visitábamos con frecuencia. Pero cuando Anthony quiso asistir a una preparatoria cerca de la casa de mi mamá debido a su pasión por los maratones, las cosas empezaron a cambiar. Le introduje a Anthony en el deporte, ya que yo misma he sido corredora de maratones, y me emocionó ver que compartía mi pasión. Convencí a Esteve para mudarnos cerca de la preparatoria a la que Anthony quería asistir. Esteve solicitó un traslado en su trabajo para que pudiéramos mudarnos, y todo salió bien cuando Anthony más tarde consiguió un lugar en una universidad de prestigio. El día antes de nuestro viaje, Esteve me dijo, ve a recoger el coche de alquiler mañana por la mañana y pasa por mis padres en el camino de regreso. Me quedé confundida. ¿Por qué tengo que alquilar el coche? ¿Qué vas a hacer tú? Estoy exhausto del trabajo, así que dormiré hasta el último momento. Una vez que hayas recogido a mis padres, regresa y yo conduciré desde allí. De todas formas, está de camino al resort, me explicó Esteve. Entendí su razonamiento, pero yo también estaba agotada. A pesar de que ambos trabajamos más o menos las mismas horas, siempre he sido yo quien se encarga de todas las tareas del hogar. No siempre fue así, solíamos compartir las responsabilidades por igual, pero desde que nos mudamos más cerca de sus padres, ellos han visitado con más frecuencia y ese equilibrio cambió. Cada vez que su madre veía a Esteve haciendo tareas del hogar, desaprobaba. El trabajo doméstico es tarea de la esposa. El que trae el pan a la casa no debe hacerlo, ¿verdad, Flora? Decía, mirándome fijamente, y yo asentía en señal de acuerdo. Con el tiempo, Esteve dejó de ayudar con las tareas por completo, aunque parte de la culpa era suya. Podía notar que su madre tenía una fuerte influencia sobre él, incluso empezó a repetir sus opiniones. Aunque a veces contribuyo económicamente en nuestra familia, sentí que ya no tenía sentido abordar el tema y no tenía energía para pelear. La actitud de Esteve había cambiado, y su rendimiento en el trabajo empezó a decaer. A menudo descargaba sus frustraciones conmigo, pero aprendí que discutir solo empeoraba las cosas, así que decidí aceptar las cosas tal como estaban. Parecía la forma menos estresante de vivir. De vez en cuando consideraba el divorcio, pero temía que eso afectara las posibilidades de Anthony de entrar a la universidad, así que dejé la idea de lado. En cambio, comencé a ver a mi esposo más como una mascota que como un compañero, lo que de alguna manera me quitaba el estrés. Al final, me di cuenta de que el divorcio no valía la pena, y ahí es donde me encontraba. Acepté el viaje porque era a un resort que me encantaba, y sabía que podría pasarla bien, incluso si terminaba estando sola. Honestamente, estaba preparada para hacer cosas por separado de mis suegros y mi esposo si llegaba a ese punto. Tal vez me invitaron principalmente para conducir, pero como tanto mi esposo como mi suegro podían manejar, pensé que no sería un problema. Bromeé diciendo que probablemente nuestro perro consentido estaba haciendo demandas nuevamente. Cuando mi esposo me pidió que recogiera el coche de alquiler, me dirigí a la casa de mis suegros. Flora, llegaste tarde. ¿Este es el coche para hoy? Deberías haber alquilado uno más grande, comentó mi suegra. Bueno, definitivamente es mejor que tu cochecito, respondí. El coche que suelo conducir es uno que compré yo misma, incluso para ir a trabajar. Pensé que sería su principal usuaria, ya que lo pagué. No viajamos mucho, así que pensé que un coche más pequeño sería suficiente. Además, me encantaba su interior y color. Mi esposo lo usaba con frecuencia sin preguntar y lo presumía ante sus padres. Mi suegra se quejaba del tamaño del coche, actuando como si solo pudiera permitirme un vehículo pequeño. Sugerí que usáramos el coche de mi suegro para el viaje,
pero él no quería que nadie más lo condujera y no quería manejarlo todo él solo, así que alquilamos un coche, pero no se me consultó al respecto. Luego supe que tendría que recogerlo y conducir mientras ellos se relajaban en los asientos traseros. Me dieron ganas de decirles que se arreglaran su propio transporte. Estaba tan cansada. Al final, aunque Esteve prometió ayudar a conducir, se durmió durante todo el viaje. Mi suegro se negó a conducir a menos que fuera su coche, dejándome a mí para manejar todo el trayecto mientras Esteve dormía en el asiento del pasajero. Mi suegro no dejaba de criticar mi manera de conducir, ofreciendo sugerencias tarde y cuestionando mis decisiones en cada semáforo. Eso solo añadía estrés innecesario. Mi suegra se unió a las críticas también. Fue frustrante ser criticada por alguien que no podía conducir ella misma, especialmente porque mi suegro había estado involucrado en varios accidentes y debería haber entregado su licencia. Mi suegra insistía en que solo había tenido mala suerte y que era un buen conductor. Yo no quería que me manejara, aunque no me molestaba conducir. Deseaba que dejara de interferir. Cuando finalmente llegamos al resort, Esteve despertó, exhausto por el largo viaje en coche. Mis suegros sugirieron que nos relajáramos en el hotel en lugar de hacer actividades fuera. Agradecí la oportunidad de descansar, nadando en la piscina y explorando los jardines del hotel. Fue una forma agradable de pasar el día. Después de una deliciosa cena y una visita al spa, regresé a nuestra habitación para encontrar a Esteve ya dormido. No estaba segura de qué hacían mis suegros al lado, pero probablemente también estaban dormidos. Me acosté, y cuando desperté con el aire fresco de la mañana, Esteve seguía durmiendo. Con algo de tiempo antes del desayuno, decidí dar un paseo, pero cuando regresé, me sorprendió encontrar que Esteve se había ido, y sus pertenencias ya no estaban. Busqué desesperadamente en la habitación e intenté llamar a mis suegros al lado, pero no hubo respuesta. En la recepción me enteré de que ya habían desayunado una hora antes de lo que me dijeron. Parece que se habían ido sin mí. También tuve que pagar la salida del hotel por mí misma. ¿Fue una mentira la oferta de mi suegra de cubrir la estancia? Sin más opciones. Pagué ambas habitaciones y dejé el hotel, solo para descubrir que no había coche esperándome. Mientras pensaba en qué hacer, mi teléfono sonó. Era mi suegra. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, riendo. Solo disfrutando un poco de tiempo en familia, ya que estamos de vacaciones. No pude evitar preguntar, ¿por qué no se fueron todos juntos desde el principio en lugar de dejarme atrás? Bueno, Flora, mostraste algo de interés en unirte a nosotros, ¿verdad?, respondió ella, casi sin darle importancia. Recordé que mencioné que quería visitar este resort mientras veía la televisión con mi esposo. ¿Será eso lo que él recordó? Normalmente habría sido algo dulce que recordara algo tan trivial, pero esta vez sentí que era más una táctica para irritarme. Además, yo había hecho la mayor parte del manejo para llegar hasta aquí. ¿Por qué me tenía que recordar que vine aquí por pedido de mi suegra, que no maneja ni aporta económicamente? Solté un profundo suspiro, frustrada. Está bien, vamos a hacer el turismo en familia y después nos vamos a casa. Dije, tú también puedes hacer turismo, Flora, pero cuando estés lista para regresar. No sé cómo vas a hacer para el viaje de vuelta. Eres buena en maratones, ¿verdad? Solo corre de regreso, se burló mi suegra, con una risa que solo aumentaba mi enojo. Ponme en altavoz si Esteve está manejando, para que me escuche, respondí, mi frustración a punto de explotar. Poco después, escuché la voz de mi esposo al teléfono. Buenos días. Parecías emocionada por venir aquí. Relájate hoy, pero recuerda que tenemos la ropa del viaje que hacer. Asegúrate de que todo esté listo para mañana por la mañana, dijo alegremente, pero el cariño que alguna vez sentí por él ya se había ido hacía tiempo. Haz tu propia ropa, respondí. Oye, no es la manera de hablar, como el que trae el dinero a casa. Te estoy recomendando que te relajes hoy. Deberías agradecerme, retrucó. El que trae el dinero a casa, no te preocupes. Esta será la última vez que nos veamos. Como solo pareces notarme cuando estás dormido, dije fríamente, dejándole claro que hablaba en serio. ¿Qué quieres decir?, preguntó, claramente confundido. Tenemos que regresar a casa hoy. La ropa y las tareas del hogar nos esperan, dijo mi esposo. Sí, exactamente por eso no regreso, respondí firmemente. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló con incertidumbre. Estoy pidiendo el divorcio, dije, sintiendo una oleada de emoción. ¿Recuerdas hace 6 meses, cuando me dijiste que habías conocido a tu alma gemela, tu amiga de la infancia, y que planeabas casarte con ella, la que se mudó de nuevo a tu ciudad natal después de su divorcio? Le recordé ese día, un momento que no podía olvidar. Hace 6 meses, sospechaba que algo no estaba bien, así que confronté a mi esposo.
Él confesó que se había reconectado con una vieja amiga, creyendo que ella era su verdadero amor, y que quería casarse con ella, dejándome atrás. Incluso me entregó papeles de divorcio prellenados, aunque no pude llevarlo a cabo en ese momento. Comencé a reunir pruebas de su infidelidad. ¿Será este viaje su manera de intentar enmendar las cosas? Recuerdo que dijiste que dejarías tu trabajo. Me preocupaba que encontraras otro y no estuve de acuerdo con tus razones, ¿verdad? Continué, reflexionando sobre una conversación pasada. Estaba seguro de que conseguirías algo rápido, pero ahora solo has encontrado trabajo de medio tiempo. ¿Cuándo vas a encontrar algo más estable? Mientras Esteve guardaba silencio al conducir, aproveché para expresar mi frustración. Te he estado pensando como un perro para lidiar con el estrés, pero me di cuenta de que mejor me consigo uno real, dije con firmeza, así que estoy pidiendo el divorcio. Disfruta de tus vacaciones familiares. Mis suegros estaban atónitos, y mi esposo intentó decir algo, pero terminé la llamada sin dudar. Decidí disfrutar del turismo antes de regresar a casa, y le expliqué la situación a mi hijo por teléfono. Su respuesta fue simple, te lo dije, aunque era lo esperado. Me sentí extrañamente más ligera de lo que anticipaba, dado que él ya sabía todo. Cuando regresé del viaje, no volví a casa. En su lugar, guardé las pertenencias de mi hijo y las mías en una unidad de almacenamiento, por si acaso, con solo lo esencial. Me fui a una agencia inmobiliaria. La agente, una mujer con la que me había hecho amiga y con la que había tomado unas copas, me recibió con calidez. Era de mi generación, así que nos llevamos bien desde el principio. Durante nuestras copas, le había contado sobre mi situación y le pedí que estuviera atenta a propiedades. Ese día, firmé un contrato de arrendamiento para mi nuevo hogar. Fue un alivio, y fui al ayuntamiento para entregar los papeles de divorcio. El proceso fue fluido. Finalmente, regresé las múltiples llamadas perdidas de mi exesposo. Hola, comencé, manteniendo un tono sereno. Los papeles de divorcio han sido aceptados. Ahora somos oficialmente extraños. Su voz salió apresurada. ¿Estás hablando en serio con el divorcio? Terminé con ella. Ahora eres solo tú. No te gustaba que mirara a otras mujeres, ¿verdad? Pues ahora estoy enfocado en ti. Por favor, regresa. No te preocupes. Sus palabras solo me daban asco. ¿De qué hablas? Nunca traté de complacerte. Y no terminaste con ella, ¿verdad? Ella te dejó porque no podías mantener un trabajo, ¿cierto? Resultó que la amante de mi ex conocía a la agente inmobiliaria que me ayudó a encontrar mi nuevo lugar. Qué pequeño es el mundo. Ella le había contado a la agente sobre él, llamándolo su novio actual. Aparentemente, después de que él dejó su trabajo y empezó a trabajar medio tiempo, ella no veía futuro con él y terminó la relación. Pero un romance es solo eso. Definitivamente voy a buscar compensación, dijo la agente. Eso es correcto, aunque rompieron. Él todavía engañó, y hay pruebas. ¿Compensación? Ya te dije que rompimos. Ahora solo eres tú. Suspiré. Entonces, ahora que estás soltero, ¿estás considerando otra aventura? No me importa lo que hagas, pero ya no voy a seguir siendo aprovechada. Ni siquiera te diste cuenta de que se fueron tus cosas de la casa porque nunca te importó. No voy a volver, así que tira lo que no necesites. Con eso, colgué. Incluso después de esto, mi ex siguió llamando, y mis suegros también se comunicaron. Pero no tenía intención de regresar a esa casa. Mi ex aún no encontraba trabajo, no podía pagar el alquiler y se había mudado de nuevo con sus padres. Mientras tanto, mi suegro seguía manejando de forma imprudente, y recientemente chocó contra la cerca de un vecino con mi suegra en el auto. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero no tenían seguro y tuvieron que pedir prestado para las reparaciones. Todo esto llegaba a través de los interminables correos electrónicos de mi exesposo. No pude evitar encontrarlo divertido. No respondí ni bloqueé los correos. Disfruté en silencio viendo cómo se desmoronaba su fortuna. Después de mudarme a un lugar donde se permitían mascotas, conseguí un perrito y descubrí que disfrutar de su cuidado me daba más satisfacción que nunca lo hice con las personas. Mi hijo, preocupado por verme sola, comenzó a visitarme más seguido los fines de semana, lo que fue un cambio agradable en comparación con solo las vacaciones largas. Cada día me sentía más plena. Tal vez este fin de semana visite de nuevo ese pueblo resort. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado.